Aquí, la agravante sería el hecho de ser un funcionario o servidor público. Es la única agravante de este tipo penal, ¿no? Dado que el tipo base establece que cualquier persona, al señalar el que, cualquier persona puede ser sujeto activo de este delito, ¿no? De tráfico de influencias. Bien, habiendo entonces dado lectura del artículo 400, vamos a empezar a desarrollar un poco más acerca de este delito. Vamos primero a orientarnos con la tipicidad objetiva. Bien, en primer lugar vamos a desarrollar cuál es el bien jurídico protegido en el caso del tráfico de influencias. Al respecto, podemos decir que el bien jurídico genérico lo constituye el recto y normal funcionamiento de la administración pública en el ámbito de la justicia jurisdiccional y la justicia administrativa. Bien, de ese modo, la materialización de cualquiera de las conductas prohibidas no pone el peligro o riesgo ni lesiona toda la administración pública, sino solamente el espacio que corresponde a los funcionarios o servidores públicos que han de conocer, estén conociendo o hayan conocido un proceso judicial o administrativo. En cambio, el bien jurídico específico que se pretende proteger y preservar es el prestigio y el regular desenvolvimiento o funcionamiento de la justicia jurisdiccional y administrativa, toda vez que la materialización de algunas de las hipótesis delictivas recogidas en este artículo le desacreditan ante el conglomerado social hasta el punto que se puede hacer creer que aquellos ámbitos de la administración pública solo funcionarían a través de dádivas, ¿no? A través de promesas o influencias. Se da esa apariencia, ¿no? Es por eso que se daña el prestigio de la justicia, ¿no? Jurisdiccional y administrativa. Entonces, el prestigio y buen nombre de la administración pública se convierte de esta forma en bien jurídico específico relevante del tráfico de influencias, ¿no? Este prestigio y buen nombre debe cautelarse y resguardarse en todo sentido. Caso contrario, lo que estaría sucediendo es que se estaría deslegitimando y se perdería la confianza de los ciudadanos, ¿no? Respecto a la administración pública, ¿no? A nuestra justicia en específico jurisdiccional y administrativa. En esa línea también se refiere el acuerdo plenario 3/2015, ¿no? Específicamente en el considerando número 14, en el sentido de lo que justo acabo de señalar, cuál es el bien jurídico protegido en este caso. El acuerdo plenario 3/2015 nos señala que dado que estos presupuestos, se tiene que el bien jurídico protegido en las influencias reales es el correcto funcionamiento de la administración pública, en tanto que el sujeto activo logra determinar la voluntad del funcionario o servidor público. Entonces el funcionario se corrompe por la influencia que sobre él ejerce el sujeto activo. Pero en el caso de las influencias simuladas, el bien jurídico protegido es el prestigio y buen nombre de la administración pública que se ve dañada por el sujeto activo que lucra a costa de ella. Entonces, desde esta perspectiva, nos encontramos ante un delito que lesiona efectivamente el bien jurídico protegido por cuanto el sujeto activo logra hacer dar o prometer una ventaja económica al afirmar que tiene influencia en la administración pública. Y con ello, pues, se cumple con el principio de lesividad en tanto y en cuanto la intervención punitiva solo se legitima ante la lesión de un bien jurídico fundamental, como en este caso es el prestigio y buen nombre de la administración pública, ¿no? La misma que bien puede ser, a modo de ejemplo, el Poder Judicial y sus jueces. Bien, entonces ya tenemos claro cuál es el bien jurídico protegido en los delitos de tráfico de influencias. Estábamos señalando de que el tráfico de influencias puede ser real y puede ser simulado, pero eso lo vamos a ver en un momento. Vamos por orden.
Bien, ya hemos señalado cuál es el bien jurídico protegido en este tipo de delitos. Ahora vamos a señalar cuál es el sujeto activo y el sujeto pasivo respectivamente. Bien, en cuanto al sujeto activo del delito de tráfico de influencias, puede ser cualquier persona, ¿no? Como ya lo venía adelantando hace un momento, puede ser cualquier persona, ya que el artículo 400 del Código Penal no exige una cualidad especial en el sujeto activo. El tipo base, ¿no? El primer párrafo del artículo 400 nos señala que puede ser cualquier persona la que cometa este delito. Entonces, aquí, curiosamente, estamos ante un delito común y no especial, como la mayoría de delitos que lesionan o ponen en peligro la administración pública. ¿No? Aquí estamos ante un delito común porque puede ser cometido por cualquier persona, pero la mayoría de delitos que se encuentran tipificados dentro del capítulo de delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios públicos, porque también hay por particulares, la mayoría de estos delitos cometidos por funcionarios públicos son en esencia delitos especiales, porque se requiere la cualidad de funcionario público o servidor público para poder cometer este delito. Sin embargo, en el tráfico de influencias estamos ante un delito común. El tipo base es un delito común. Bien, salvo el segundo párrafo que se considera como una agravante, ¿no? Como justo veníamos señalando hace un momento. Entonces, en base a ello, en la doctrina se sostiene que la ubicación del tráfico de influencias debe estar fuera de los delitos contra la administración pública, ¿no? Sin embargo, su ubicación en este título del Código Penal se impone por el bien jurídico general y específico que se pretende proteger, ¿no? Esto es el recto y normal funcionamiento de la administración pública en el ámbito de la justicia jurisdiccional y justicia administrativa, en tanto que el bien jurídico específico constituye el prestigio y el regular desenvolvimiento de la justicia jurisdiccional y administrativa. Aquí entonces, tratándose de un delito común, para identificar quién es autor o coautor y quiénes son partícipes de este delito, cómplices o instigadores, se aplicaría aquí pues la teoría del dominio, ¿no? De modo que la teoría de la infracción del deber no resultaría aplicable en este tipo de delitos, ¿no? Toda vez que su aplicación tendría como resultados prácticos decisiones arbitrarias, como también absurdas, ¿no? Entonces, el tipo básico, artículo 400, primer párrafo, el cual durante mucho tiempo fue el único de tráfico de influencias en la ley peruana hasta que hubo una reforma en el año 2004, presupone que pueda ser sujeto activo cualquier persona, menos, claro está, un funcionario público o el propio funcionario público que va a decidir sobre el asunto que le interesa al comprador de influencias, ¿no? Ya que eso va a ser regulado en el segundo párrafo de este artículo, ¿no? Entonces, en el tipo agravado, segundo párrafo del artículo 400, aquí sí, el sujeto activo necesariamente tiene que ser un funcionario público. Pero no se trata de cualquier funcionario público, sino de uno distinto de quien esté encargado del asunto que le interesa al comprador de la influencia. Pues en caso contrario, se estaría cometiendo un cohecho pasivo, ¿no? Que seguro ya debe haber sido materia de exposición de los colegas que me han antecedido en las sesiones pasadas. Bien. Y por otro lado, cuando hacemos referencia al sujeto pasivo de la acción penal, acá podemos señalar que es el Estado, ¿no? El Estado, sin lugar a dudas, resulta ser el sujeto pasivo, ¿no? Por cuanto es el único titular del bien jurídico tutelado, esto es la correcta administración pública. De la misma manera, conforme se viene indicando de manera reiterada en la doctrina jurisprudencial, podemos remitirnos a la casación número 103/2017 de Junín, ¿no? Una doctrina fijada por la segunda sala penal transitoria de nuestra
Suprema Corte, ¿no? En la cual señala que en todos los delitos en que el agraviado no sea una persona natural o jurídica, tendrá tal condición el Estado como sociedad políticamente organizada. Entonces, en esta situación, como quiera que el bien jurídico que se protege es la administración pública, o de manera específica, el prestigio de la misma, en este caso, obviamente, el perjudicado, el agraviado de la acción penal, va a ser evidentemente el Estado. Ahora, vamos a desarrollar lo más relevante de del tipo penal, ¿no? Del tráfico de influencia. Vamos a desarrollar lo que más nos interesa. ¿Cuál es la conducta típica de este tipo penal? ¿No? Tenemos lo que es invocar o tener influencias reales o simuladas. Tenemos también lo que es recibir, hacerse dar o prometer para sí o para un tercero donativo, ventaja, promesa o beneficio. Bien, y tenemos también a su vez lo que es el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo. Estas conductas típicas necesariamente deben concurrir para que se consume el delito de tráfico de influencias. Entonces vamos a dar una explicación de cada una de estas conductas típicas. En primer lugar, vamos a explicar en qué consiste invocar o tener influencias reales o simuladas. Bien, vamos a explicar en primer lugar esta conducta típica. Bien, esta ocurre cuando el agente, el sujeto activo, aduce tener influencias con la finalidad de que el tercero interesado le entregue o le realice la promesa de entregarle un donativo o cualquier otra ventaja o beneficio a cambio. Bien, es irrelevante aquí si es que la influencia que invoca el sujeto activo es real, es decir, que existe, o si es que es simulada, si es que simplemente se le está inventando. En ambos casos, entonces, se evidencia la conducta típica, ya sea un tráfico de influencias real o sea un tráfico de influencias simulado. En ambos casos, concurre la conducta típica. Basta que el sujeto activo haya invocado o aducido tener influencias para lograr que el tercero interesado le entregue donativo u otra ventaja o le prometa hacerlo en un futuro cercano, en un futuro próximo. De igual modo, basta que el agente haya hecho uso de la influencia que tiene o evidencia tener para lograr que el tercero interesado le entregue este donativo u otra ventaja o le prometa hacerlo en un futuro próximo. Entonces, de esta forma, la influencia real o simulada invocada por el agente o la influencia que ésta evidencia tener se constituyen en el objeto central del delito que vincula en su estructura ideal a un sujeto que la posee con otro que la requiere para dirigirla o destinarla sobre un tercero que trabaja dentro de la administración de justicia, sobre el cual es quien se pretende, por supuesto, inducir o ganar su voluntad hacia el ámbito de decisiones deseables para el interesado, ¿no? Para el comprador de estas influencias. Entonces, invocar podemos decir que es anunciar, propalar que se tiene una determinada condición o calidad. En el caso que nos ocupa, ha de ser en relación con el funcionario que debe conocer el supuesto favor. Lo que invoca entonces el agente del delito son influencias, ya sea reales o ya sea simuladas, que se tiene con un funcionario o servidor público que está conociendo o haya conocido un caso. Comporta un nexo, una relación amical, de parentesco, un grado de cercanía con el intraneus, es decir, con el tercero que conoce, que va a conocer el caso, que le permite al autor
incidir en la esfera decisoria del funcionario o servidor público. Entonces, como decíamos también, pues existen, ¿verdad?, influencias simuladas, ¿no? O venta de humo, se les conoce así también. Estas influencias simuladas existen cuando se verifica que el agente no tiene contacto con los funcionarios o servidores públicos de la Administración de Justicia y por tanto no hay forma ni capacidad de orientar su voluntad a una dirección determinada. O cuando éste inventa que tiene cierto grado de cercanía con el magistrado, por ejemplo, cuando no es así. Está utilizando el buen nombre de un magistrado para engañar a una persona que quiere cumplir esta influencia. También puede suceder esta situación, ¿no? Es una influencia simulada. Entonces, el traficante de humo, es decir, el que aplica esta influencia simulada, es quizás el que más daño causa al bien jurídico específico que se pretende proteger al exteriorizar su conducta de tráfico. Pues aparte de engañar y perjudicar económicamente al interesado, pone en tela de juicio el prestigio de la justicia jurisdiccional y administrativa. En ese sentido, podemos advertir irremisiblemente a la existencia de una determinación o influjo desplegada por una persona a favor de otra u otras, imponiéndoles o gestando una voluntad ajena, todo ello con la finalidad de concretar el plan o idea delictual del gestor de dicha determinación. En ese sentido, respecto a las influencias reales, la terminología real implica que el influjo tiene que ser objetivamente demostrable, es decir, que exista la evidencia palmaria o verificable que el agente delictual efectivamente tiene influencias sobre el funcionario o servidor público que ha de conocer, que esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo. Y con relación a las influencias simuladas, teniendo en consideración el mismo influjo psíquico desplegado por el traficante de influencia, quien impronta la determinación o influjo a favor de otra u otras personas, imponiéndoles o gestando una voluntad ajena, todo ello con la finalidad de concretar el plan o idea delictual del gestor de dicha determinación. En la línea de lo que hemos expuesto, también se ha referido la Corte Suprema en la Casación 374-2015 de Lima, específicamente en el considerando número 13. Bien, ¿qué es lo que dice esta casación? Bien, vamos a dar lectura a lo que dice esta casación. Dice que este verbo rector de invocar influencias con el ofrecimiento de interceder, por lo general obedece a propuestas expresadas, efectuadas directamente por el traficante al interesado, las cuales consistirían en la afirmación o la atribución que el sujeto tendría la capacidad de influir en un funcionario público. Es decir, el agente sin legitimidad para obrar invoca la capacidad o posibilidad de orientar o manipular la conducta de éste en una dirección determinada. Estos ofrecimientos y los actos que derivan de ello, por máximas de la experiencia, se realizan subrepticiamente, de forma clandestina, no pública. Y evidentemente, pues no, la Corte Suprema tiene mucha razón, porque en su mayoría este tipo de delitos contra la administración pública se realizan de manera clandestina, ¿no? Al final, para poder acreditar ello, hay que acudir pues a lo que es la prueba indiciaria, ¿no? Entonces, en igual sentido, cuando estamos hablando de un tráfico de influencias, esto generalmente se da de forma no pública, ¿no? De manera subrepticia. Bien, ahora vamos con otra de las conductas típicas del tráfico de influencias, que decíamos que era, pues, recibir, hacerse dar o prometer para sí
o para un tercero. Bien, entonces otra de las conductas típicas del tráfico de influencias. Bien, aquí estamos haciendo alusión a la obtención de beneficios, ¿no? La contraprestación por el servicio de influir en funcionarios públicos, el cual consiste usualmente en un beneficio patrimonial o la promesa de recibir tal beneficio para el mismo sujeto activo o a favor de un tercero. Y aquí rigen pues las mismas reglas ya vistas para el cohecho pasivo y activo, ¿no? Que ya seguro ha sido materia de explicación en sesiones anteriores. Entonces, en la conducta de la gente debe estar presente alguno de los medios o mecanismos corruptores del donativo, hacer dar o hacer prometer un beneficio patrimonial o cualquier otra ventaja o beneficio, ¿no? Si en determinado hecho investigado llega a verificarse que ninguno de los medios citados de estos mecanismos corruptores concurre, sencillamente el delito de tráfico de influencia no aparece, ¿no? Sencillamente no aparece, no se estaría configurando y en consecuencia la conducta pues sería atípica. Bien, la segunda modalidad típica también pues implica que la gente deba recibir para sí o para otro, donativo, promesa, cualquier ventaja o beneficio, para interceder ante un funcionario público o servidor público que haya conocido, esté conociendo o vaya a conocer un caso judicial o administrativo. Bajo esta hipótesis, el injusto puede darse dos alternativas, ¿no? Una, que el traficante le haya pedido el beneficio económico por lo que recibe el dinero. Y otra, que haya sido el propio litigante quien le haya solicitado sus servicios. Bien, entonces conforme a esta descripción, se tiene que la acción de recibir supone el ingreso del donativo o beneficio a la esfera de custodia de la gente, ¿no? Habiéndose puesto de acuerdo ambos protagonistas de este pacto, ¿no? De manera que en esta modalidad del injusto de tráfico de influencias, si toma lugar la tesis del delito plurisubjetivo, donde el traficante responde como autor y el comprador de humos a título de participación delictiva, incidiendo en negar la materialidad de esta variante típica. Cuando uno de los dos involucrados no acepta formar parte de este convenio ilícito, sin embargo, si es que aquí se acredita que el traficante de influencias solicitó la dádiva al tercero, ha de responder como autor de la modalidad delictiva que señalamos, ¿no? Que es solicitar. Por otro lado, el hacer dar significa que el agente logra o convence al tercero interesado que le entregue, ceda, conceda, facilite o provea del donativo u otra ventaja. Hacer dar entonces se traduce en el hecho que el traficante, invocando tener influencias, logra que el tercero interesado le dé o facilite un donativo u otra ventaja o beneficio. El agente entonces no se limita a recibir, sino que hace nacer en el tercero interesado la voluntad de entregar el donativo u otro beneficio a cambio de las influencias que oferta el traficante. Entonces hemos dicho de que puede darse recibiendo o haciendo dar. Recibir es cuando, pues, el tercer interesado le otorga alguna dádiva al traficante de humos para que, pues, éste realice este cometido, ¿no? Entonces, simplemente se le otorga la dádiva y éste acepta hacer ese trabajo, ¿no? Ese trabajo. Pero cuando hablamos de hacer dar, es el traficante de influencias quien convence al tercero interesado, bueno, antes todavía no estaba interesado, pero lo convence para que acepte darle una dádiva con el propósito de influir
en algún funcionario público, ¿no? Que esté viendo su caso. Entonces, esa es la diferencia. Bien, esa es la diferencia entre recibir y hacer dar. En cambio, la modalidad materializada por el verbo rector, prometer, significa que el agente, invocando tener influencias, logra que el tercero interesado le ofrezca, proponga, pacte o prometa la entrega de un beneficio patrimonial o de cualquier otra índole en un futuro cercano. Y mayormente aparece pues cuando el agente logra que el tercero interesado le ofrezca entregar donativo, es que el funcionario o servidor de la Administración de Justicia se pronuncie en un determinado sentido. La perfección delictiva, ojo, toma lugar cuando el comprador de influencias suelta la promesa de concederle al autor un donativo, una ventaja, un beneficio, sin tener que acreditar su ulterior cumplimiento. El hecho de que el comprador no cumpla su promesa no enerva la tipicidad penal de la conducta de ambos participantes del evento delictivo, ¿no? Aún así, este le prometa, pero no cumpla, de todas formas, se comete el delito de tráfico de influencias. De igual forma, se perfecciona esta conducta delictiva. Y hay que tomar en cuenta también que los medios corruptores aportados por el interesado deberán hallarse en vinculación directa con el ofrecimiento hecho por el traficante de interceder a los funcionarios o servidores que la norma penal consigna. De no existir ofrecimiento de intercesión y si la entrega del donativo, ventaja o promesa, se estará ante un acto irrelevante penalmente, ¿no? Si es que hay un pago, es decir, si es que hay una dádiva por parte del comprador de influencias, pero no ha habido un ofrecimiento de interceder con el funcionario servidor público por parte del presunto traficante de influencias, la conducta también sería atípica. Igualmente, si es que el sujeto ofrece interceder o intercede sin que exista de por medio instrumento corruptor, no podrá configurarse esta modalidad especial de corrupción, ¿no? Quedando también aquí, pues, lo que llamamos la atipicidad, ¿no? De la conducta. Bien, en otras palabras, y en este segundo supuesto que acabamos de señalar, si es que el traficante de influencias ofrece interceder o intercede hacia un funcionario para favorecer a un tercero, pero ese tercero no ha ofrecido en ningún momento alguna dádiva o alguna promesa, tampoco pues se estaría pues configurando este delito, al menos respecto a este segundo, ¿no? A este tercero interesado. Al menos respecto al tercero interesado no se configuraría el delito. Bien, aquí de repente ya no estaríamos hablando de un tráfico de influencia, sino estaríamos hablando de un cohecho, ¿no? De ser el caso que el litigante interceda ante el juzgador para favorecer a su patrocinado. Aquí quizás estaríamos hablando ya de un cohecho y no de un tráfico de influencias. Bien, ahora, estábamos señalando también dentro de esta conducta típica, aparte de recibir, hacer dar o prometer para sí o para un tercero, esta tiene que traducirse o debe traducirse en un donativo, en una ventaja, promesa o beneficio. Bien, debe traducirse en ello. Vamos a señalar en qué consiste esto. Donativo, ventaja, promesa o beneficio, ¿no? Cada uno tiene un distinto significado. Bastante parecido, bastante similar, porque al fin y al cabo es una dádiva que va a beneficiar al traficante de influencias o quizás a un tercero, pero tienen ciertas diferencias. Bien, eh, el delito de tráfico de influencias tiene entonces diversos medios corruptores, como ya veníamos señalando, siendo pues donativo, promesa, cualquier otra ventaja o beneficio indebido.
En ese sentido, al no advertirse de los citados medios, el delito devendría pues en inexistente, ¿no? Como ya veníamos adelantando. Por lo tanto, la identificación de los mismos resultan pues ser determinantes para configurar este tipo penal. Por otro lado, los medios corruptores tienen necesariamente que tener una naturaleza tangible, es decir, deben ser susceptibles de ser utilizados por el agente delictual. Por lo tanto, podemos señalar respecto al concepto de dádiva que es cualquier beneficio, provecho o utilidad con o sin valor económico, regalo de cosas o dinero, préstamos de cosas o dinero, descuentos, concesión de créditos, nombramientos, ascensos laborales, honores, entradas gratuitas a espectáculos públicos, favores sexuales, entre otros. En cambio, no serían dádivas por falta de beneficio o provecho concreto, las meras relaciones de índole amistosa, placeres estéticos y las alabanzas que solamente satisfacen la vanidad. Eso no constituiría, pues, un medio corruptor, ¿no? Como sí son los que hemos señalado previamente. Y en esa línea, pues, la Sala Penal Especial en el expediente 2-2018, incidente 14, ha señalado también, pues, que los medios corruptores son donativo, que es aquel bien dado o prometido a cambio de la influencia efectuada por el agente; promesa, que se traduce en un ofrecimiento hecho a la gente de efectuar la entrega de donativo o ventaja debidamente identificada o precisa en un futuro mediato o inmediato; y también cualquier otra ventaja o beneficio, ¿no? La cual pues debe entenderse como un mecanismo subsidiario y complementario, el cual cubre todo lo que no sea susceptible de ser considerado donativo o presente. Y es cualquier privilegio o beneficio que solicita o acepta el agente con la finalidad supuesta de influenciar ante un funcionario, servidor jurisdiccional o administrativo. Y por último, la otra conducta típica dentro de este tipo penal de tráfico de influencias, decíamos que es el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo. Aquí el tipo penal no exige que la influencia sobre el funcionario esté dirigida a obtener de éste un acto ilícito o uno lícito. Lo único que se exige es que el acto favorezca al comprador de la influencia. En ambos casos de conducta esperada del funcionario, habrá delito, ¿no? Pues ninguna persona debe vender en ninguna forma la función pública, pero obviamente deberá apreciarse el carácter del acto ofrecido para valorar el grado de culpabilidad del sujeto activo. Pues habrá mayor gravedad si se vendiera influencias para hacer que el funcionario viole sus deberes funcionariales. Y más grave será si éste conlleva incluso la comisión de algún delito. Bien, el ofrecimiento de intercesión ante el funcionario público puede ser para que éste ejecute un acto contrario a sus obligaciones, es decir, en lesión a la legalidad, o incluso también de un acto propio del cargo, sin faltar a sus obligaciones. Pero la orientación que motiva la compra de influencias es de obtener una respuesta judicial o administrativa conforme a un determinado sentido, sin necesidad que se devele la intención de promover una resolución judicial prevaricadora. Entonces, no importa si es que esta intersección es para que el funcionario jurisdiccional o administrativo haga su trabajo o infrinja la ley. En cualquiera de estos dos sentidos, de igual forma se estaría pues produciendo el tráfico de influencias, ¿no? Porque ha habido una intercesión por parte del traficante, ¿no? Se ha vendido una influencia para favorecer, así sea cumpliendo la ley, para favorecer al comprador de la influencia, ¿no? Al tercero
interesado. Entonces, la intersección que ofrece efectuar el agente debe ser, pues, ante un funcionario público con potestad legal para conocer un caso, mejor dicho, con competencia para abocarse a su conocimiento. Caso judicial o administrativo, señala pues expresamente la norma, ¿no? Pero aquí se podría advertir quizás un vacío con respecto a la actuación funcional del fiscal, ¿no? Ya que sus decisiones no son jurisdiccionales, tampoco son administrativas, ¿no? Y este vacío puede generar ciertos vicios de impunidad, ¿no? Inclusión en ámbito del tipo, tal como se encuentra regulado el tipo penal, podría generar una afectación al principio de legalidad, porque expresamente se señala pues que puede ser un funcionario público o servidor judicial, pero en el marco de algún caso judicial o administrativo. Entonces, el fiscal no tiene decisiones jurisdiccionales. Entonces, la pregunta es, ¿podría haber un tráfico de influencias hacia un fiscal? O sea, yo considero que sí, ¿no? Porque también es un funcionario público y también puede decidir respecto a algún caso concreto, ¿no? Si es que se archiva o no. Pero la norma no lo establece, ¿no? La norma no lo establece y imputar ello, pues estaría afectando quizás el principio de legalidad, ¿no? Y finalmente de repente se cae el caso, ¿no? De repente ahí quizás debería haber una precisión en lo que concierne al tipo penal, para no dejar ese vacío. Un aspecto importante a saber también es el conocimiento sobre el caso, ¿no? Judicial o administrativo. En cuanto a su marco temporal, el legislador ha definido tres situaciones. Primero, que la actuación funcional del sujeto público se proyecta a futuro, ¿no? Cuando dice haya de conocer. Esto quiere decir que el juez, por ejemplo, no se ha abocado al conocimiento del caso, en tanto aún esté en trámite la impugnación incoada por una de las partes, pero se sabe de antemano, por cuestión de turno, que él va a ser quien tome la competencia del grado. Supongamos que por razones ajenas a la voluntad de los sujetos delictivos, luego de perfeccionado el pacto, dicho magistrado ya no es competente por enfermedad, porque salió de vacaciones, por suspensión, etcétera, pero de igual manera se mantiene intacto el juicio de tipicidad penal. Lo importante es que al momento de los hechos, dicho funcionario sí era visto como el juzgador competente. Entonces, el ofrecimiento de la influencia se perfeccionó y la entrega del medio corruptor también, pese a que finalmente el magistrado no haya sido quien se aboca al caso finalmente por alguna situación X, finalmente el pacto se dio, ¿no? Entonces, de igual manera se configuraría el tráfico de influencias. La norma, en segundo lugar, dice también cuando esté conociendo un caso, ¿no? Esta circunstancia temporal, cuando esté conociendo un caso, es la que anida más en la práctica de este ilícito proceder. Pues el sujeto interesado apostará más por el traficante cuando sabe que el caso que le interesa ser favorecido está en pleno trámite, posibilitando la emisión o el dictado de una decisión jurisdiccional o administrativa, ¿no? En este caso, el juez sí está abocado al caso, lo está viendo. Entonces, aquí pues la intersección sería mucho más efectiva, ¿no? Entonces aquí estamos ante este supuesto de cuando esté conociendo un caso. Y en tercer lugar, cuando nos referimos a que haya conocido un caso judicial o administrativo, esto es que el sujeto público, el funcionario, ya ha perdido competencia del caso, supuesto que trae consigo ciertas dudas, ¿no? Ciertos reparos, pues nos podríamos preguntar si es que alguien estaría de acuerdo, estaría presto a negociar con un traficante de humos cuando sobre el caso ya recayó una decisión final por parte del funcionario público. Sería raro, ¿no? Sería raro si es que ya el funcionario público ha emitido una decisión
¿cómo podría cambiar la misma, no? No sería posible. Ya estaríamos yendo a otra instancia. Entonces, si es que queremos comprar una influencia para que intercedas en el juez de primera instancia, pero esto ya no está viendo el caso porque ya pasó a segunda instancia, en realidad no tendría mucho sentido, ¿no? Pero si es que fuese así, el sujeto interesado, pues obviamente recompensaría directamente al funcionario público por haber resuelto el caso en su favor, ¿no? Pero es raro que se presente este tipo de situaciones, ¿no? Cuando haya conocido un caso judicial o administrativo, ya no está en su poder. O sea, ¿qué podrías hacer allí? Allí habría pues una situación poco compleja. Vamos ahora con la tipicidad subjetiva. Bien, ya habiendo desarrollado cuáles son las conductas típicas del delito de tráfico de influencias, vamos a la tipicidad subjetiva. Aquí podemos señalar que el tráfico de influencias es es un delito netamente doloso, ¿no? Es un delito netamente doloso. No cae aquí la comisión por culpa. Asimismo, la participación de los instigadores y cómplices primarios también se sanciona a título doloso. Ahora, el tipo de dolo con el que deben actuar el autor como también los partícipes es el dolo directo, toda vez que las acciones que realizan exigen que dirijan su accionar de manera directa hasta la puesta en peligro del bien jurídico y la obtención del beneficio o ventaja indebida. Es decir, el traficante y los demás partícipes, instigador o cómplice primario, actúan siempre motivados con la obtención de un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza. En consecuencia, no es admisible en el tráfico de influencias el dolo eventual, ¿no? En tanto que no es posible que el traficante se represente recibir, hacerse dar o obtener una promesa de una ventaja indebida como consecuencia de la invocación u ostentación de las influencias reales o simuladas y que asuma las consecuencias de ello. No tendría mucho sentido, sino que, al contrario, el traficante conoce y sabe muy bien lo que pretende hacer. Y es por ello que realiza conscientemente las conductas típicas y los medios corruptores para obtener los objetos de acción del delito. Y en este mismo razonamiento se concluye que tampoco existe la posibilidad de que actúe por error de tipo. No, no se daría esa posibilidad. Y en ese mismo sentido, pues, la Sala Penal Especial en el expediente 2-2018, incidente 15, en el considerando 7.25, esta aclara, pues, también que el tipo penal en cuestión es netamente doloso, ¿no? Y como lo señala Rojas Vargas, Fidel Rojas Vargas, el dolo necesario para perfeccionar la tipicidad subjetiva, él también señala pues que es el dolo directo, ya que el agente está dirigiendo intencionalmente su accionar hacia la puesta en peligro del bien jurídico a la obtención del provecho económico. Bien, cabe destacar también, adentrándonos ahora a lo que es la autoría y participación, cabe destacar que el delito de tráfico de influencias, al tratarse de un delito de dominio respecto a la autoría directa, es perfectamente posible su admisión. Por lo tanto, autor directo va a ser aquella persona, sujeto no cualificado, esto es, traficante de las influencias reales o simuladas, quien dominando el curso causal delictual por sí mismo, habiendo invocado o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo. De la misma forma, respecto al destinatario del medio corruptor, esto es el tercero, quien siempre aparece vinculado con el agente delictual, deberá responder como cómplice primario del delito de tráfico de influencias
en la medida que con anterioridad al momento de la comisión delictual tenga conocimiento del escenario ilícito, por cuanto en ese extremo estaríamos ante una modalidad delictual de participación necesaria o un delito de encuentro. Y por otro lado, va a ser instigador el sujeto que determina al autor directo, creando o gestando la idea criminal en él, con la finalidad que presente el ofrecimiento real o simulado de la influencia respecto al tercero comprador de la influencia, ¿no? Aquí un instigador claramente sería cuando el comprador de influencias, el tercer interesado, es quien le mete en la cabeza a quien será el traficante de influencias, le mete en la cabeza de que influya debido a quizás el grado de cercanía que tenga con el funcionario público, servidor jurisdiccional, la cercanía que tiene la utilice para influir en la decisión. Entonces aquí, quien está haciendo nacer esta idea es este tercer interesado, ¿no? Entonces, este sería un instigador y quien intercede por este tercero sería pues el autor directo, ¿no? Y finalmente, conforme se viene sosteniendo, la participación delictual, complicidad e instigación deberá pues ser analizada según los lineamientos del principio de accesoriedad de la participación frente a la autoría, tanto cualitativa y cuantitativamente. Ahora, el delito de tráfico de influencias es un tipo penal de consumación instantánea, la misma que se produce cuando el sujeto activo recibe el donativo o cuando se produce la promesa de entrega del donativo, ventaja o beneficio. Bien, así pues, la Sala Penal Transitoria en el recurso de nulidad número 4218-2009 de Piura señala que el delito de tráfico de influencias se caracteriza por el adelantamiento de la barrera de punición en comparación al delito de cohecho. Por ello es que el tipo penal para su consumación solo exige la invocación de influencias, haciendo hincapié que resulta irrelevante si es que estas son reales o simuladas. En ese sentido, se exige como elementos objetivos que el agente manifieste a alguien tener influencias reales o simuladas en la administración pública. Segundo, que el agente le ofrezca interceder ante un funcionario o servidor ante un caso judicial o administrativo. Y tercero, que el agente reciba, haga dar o prometer para sí o para un tercero un donativo o promesa. Asimismo, la Sala Penal Especial en el expediente número 11-2019, incidente 6, señala a su vez que este delito se consuma cuando se realiza el acuerdo de intercesión. Esto es cuando el comprador de influencias o interesado acepta el ofrecimiento de influencias al traficante a cambio de dar un beneficio de cualquier índole. Por tanto, no se requiere, ojo con esto, no se requiere que el traficante interceda efectivamente ante el funcionario público competente para el caso. Basta únicamente con el acuerdo entre vendedor y comprador de influencias. Y finalmente, las formas de tentativa son perfectamente admisibles. Va a existir tentativa mientras que no se produzca por parte del tercero interesado la promesa de dar o realizar alguno de los medios corruptores, es decir, recibir, hacer dar o hacer prometer donativo u otro beneficio, ¿no? Ahí se quedaría en tentativa. Y en otro extremo, hay que tomar en cuenta que la sola existencia de medios corruptores entregados o prometidos no evidencia tampoco delito de tráfico de influencias si previamente no ha existido la invocación de influencias dirigidas al interesado por parte del traficante, ¿no? Este aspecto, al ser parte central del núcleo de la acción típica, condiciona la configuración del tipo, ¿no? Aquí tampoco, pues, se estaría configurando para uno de los sujetos este delito. Estaríamos quizás hablando también de una
tentativa, ¿no? Si es que simplemente ha habido una entrega de dádivas, pero no ha habido una invocación de influencias, no se estaría perfeccionando en su totalidad, ¿no? Ahora, ya para concluir, estimados amigos, vamos a poner algunos ejemplos a modo de casuística para que quede más clara la explicación. Vamos a poner algunos ejemplos bastante sencillos. Vamos a poner tres ejemplos. A ver, una persona X no ligada al mundo del derecho dice que el magistrado es mi compadre. Y es verdad, es su compadre. Y le pide a otra persona dinero para sí mismo a efectos de influir en el juez que va a ver el caso en segunda instancia. Ejemplifiquémoslo un poco mejor. Una persona X se acerca a otra persona, la cual está siendo investigada por algún delito X, está siendo investigada, y le menciona, le comenta que el magistrado que va a ver su caso en segunda instancia, es decir, todavía no se ha abocado al caso, pero lo va a ver, se conoce, ya se sabe que el caso va a pasar a segunda instancia porque ha habido una apelación de por medio y ya se sabe a qué sala se va a elevar el caso. Entonces, este traficante de influencias le hace mención al acusado, que probablemente haya sido sentenciado, de que conoce al juez que va a ser presidente de la sala en segunda instancia. Entonces, le pide dinero, alguna dádiva, o le hace prometer que le brinde alguna dádiva, con el propósito de interceder ante su compadre, su amigo de toda la vida, para que, pues, dictamine a su favor, o que convenza a los demás jueces para que revoquen la sentencia y en consecuencia lo absuelvan, ¿no? Ese sería un ejemplo bastante típico, ¿no? Aquí estaríamos ante una influencia real, porque el traficante de influencias incluso puede que le haya mostrado fotos que son amigos desde la infancia, que se conocen de toda la vida. Mira, este es mi Facebook, acá tengo fotos con él, mira, tengo su número de WhatsApp, si quieres lo llamo para que veas que es mi amigo, y lo llama y le dice, hola hermano, ¿cómo estás? Y en efecto, le demuestra al comprador de influencias, al tercer interesado, le demuestra que en efecto tiene influencia con quien va a ser juez en segunda instancia. Entonces, se estarían produciendo aquí todas las conductas típicas del delito de tráfico de influencias, tipificado en el artículo 400. Otro ejemplo bastante común, bastante común, es que, a ver, un litigante, un litigante convence a su cliente diciéndole que el magistrado fue mi profesor en la universidad, fui su delegado e incluso trabajé en su estudio jurídico hace años. Tenemos una relación de confianza, influencia real, ¿no? Y le pide dinero para sí mismo, para hacer este trabajito. Y también le pide dinero para el juez, para convencerlo en que tome una decisión, ¿no? Quizás estamos hablando aquí de una prisión preventiva. Han declarado fundada la perdón, todavía no han declarado fundada la prisión preventiva, sino que el juez va a ver la prisión preventiva. Entonces, para que este juez tome una decisión en favor de su cliente y que declaren infundada la prisión preventiva, es que le va a entregar una suma dineraria, tanto para el traficante de influencias como también para el juez, ¿no? Aquí también estaríamos ante otro típico caso de tráfico de influencias. El litigante, en efecto, le demuestra al comprador que el magistrado, que el juez de investigación preparatoria,
Ha sido su profesor en la universidad, le enseña fotos en una universidad X, le enseña fotos con él, le enseña fotos también de que trabajó en su estudio jurídico cuando todavía este señor todavía no era juez, sino se dedicaba al litigio, a la defensa privada. Antes de que sea juez, trabajó con él, le enseña fotos del estudio, le enseña fotos con su ex jefe, entonces le demuestra que en efecto existe pues esta relación de confianza. Y le pide entonces pues al dinero para él, para que haga este trabajo de interceder por él, para que emita un fallo a su favor, pero también le pide dinero para entregarle al juez y convencerlo de que falle a su favor. Entonces aquí estaríamos hablando ya de un concurso, ¿no? Tanto de tráfico de ilícito, tráfico de influencias, como también estaremos hablando de un cohecho, ¿no? Le pide quizás 30.000 soles, 15 para mí, 15 para el juez. Que también es un caso bastante típico, ¿no? De los que se configura este tráfico de influencias. Y es un tercer ejemplo, ya para cerrar, porque me parece que es claro, creo que la idea de que en qué supuesto se produce el tráfico de influencias no es muy difícil de entender en qué situaciones se concurre. Vamos a poner un ejemplo ahora de tráfico de influencias simulado, ¿no? Un especialista de audiencia utiliza el buen nombre del juez sin que este último tenga conocimiento para pedir dinero a un acusado por violación sexual. Funge supuestamente de intermediario para influir en el juez y favorecer al acusado con una sentencia absolutoria, ¿no? Un tráfico simulado. Aquí estaremos ante un tráfico simulado, ¿por qué? Porque el especialista de audiencias le dice al presunto violador: oye hermano, yo trabajo con este juez, yo puedo hablar con él para que te favorezca en tu caso, ¿no? Pero de repente no es especialista de audiencia, o de repente no tiene una relación de confianza con el juez y le está engañando al presunto violador. Entonces, el juez ni siquiera sabe lo que está haciendo el especialista, no tiene conocimiento. El especialista en ningún momento se ha coludido con el juez para favorecer al comprador de influencias. El especialista está utilizando el nombre de juez para dotar de credibilidad a la acción que supuestamente va a realizar en favor del presunto violador. Y justo tengo un caso en esa misma línea, ¿no? Tengo un caso en Ayacucho que se ha producido una situación idéntica en que un especialista engañó, porque lo citó varias veces al presunto delincuente, lo citó varias veces, para pedirle dinero a efectos de que éste interceda con el juez para que lo absuelva. Sin embargo, el juez no sabía nada, no tenía conocimiento de ello. Incluso el especialista, dado que el presunto delincuente no creía en él o tenía ciertas dudas, tenía desconfianza si es que de repente le estaba emitiendo, si es que era un charlatán, incluso hace el ademán de que se está comunicando con el juez. Pone un contacto, o bueno, agrega en su contacto a una persona X y le pone el nombre del juez. Lo llama o simplemente no lo llama y hace el ademán de que se está comunicando con él. Y habla él únicamente, porque en las escuchas solamente se oyen dos voces, tanto la del comprador de influencias como el traficante de influencias. En ningún momento se escucha la voz de la tercera persona que vendría a ser el juez. Entonces hace el ademán de que está hablando con el juez para dar signos de fiabilidad de que en efecto sí lo conoce y puede interceder para que lo favorezcan con la sentencia absolutoria, dado que estaban en juicio. Entonces aquí estamos ante un claro ejemplo de tráfico
simulado, ¿no? Porque el especialista estaría utilizando el engaño para hacer creer al presunto delincuente de que tiene una influencia cuando no es así. Bien, entonces ese también sería pues un ejemplo común del delito de tráfico de influencias. Creo que ya he dado los tres ejemplos que tenía para señalarles, al fin de que sea pues más entendible lo que se ha explicado en esta clase. Así que, bueno, de esta manera estaría concluyendo la explicación respecto al delito de tráfico de influencias. Espero poder haber sido claro en la explicación. De todas maneras, quedo presto a cualquier pregunta que tengan alguno de los participantes, en caso le haya quedado alguna duda, estoy presto a poder absolverla. Agradezco mucho a la organización por haberme permitido este espacio académico para poder compartir con cada uno de los presentes. Me alegra haber contado con un público bastante extenso, veo que hay 120 conectados, así que me alegra poder haber sido oído por varios profesionales o futuros profesionales de esta hermosa carrera del derecho penal, ¿no? Muy agradecido con cada uno de ustedes por su atención brindada, con la organización y quedo pues atento a cualquier pregunta que puedan realizar en la línea de lo explicado, ¿no? En torno al tráfico de influencias. A ver, me parece de que había alguien que estaba levantando la mano. Aquí en el grupo, Carmen Lucía está señalando que desea hacer una pregunta. A ver si es que se le puede habilitar el micrófono a efectos de que pueda. Doctor, sí, buenas noches. Buenas noches, Carmen. Mucho gusto. Antes que nada, le agradezco porque su clase me parece que ha sido excelente, pero quisiera hacerle una consultita respecto a uno de los ejemplos últimos que ha dado, respecto a que cuando, por ejemplo, si una persona o un litigante, un abogado litigante, aprovecha que conoce a un magistrado, a un funcionario, y utiliza, bueno, las fotografías que tiene el teléfono, y es que es verdad, puede hacer que sea muy amigo de este funcionario, de este magistrado, teniendo como ejemplo un magistrado, pero que en realidad el magistrado desconoce que hay un cliente o un patrocinado escuchando una conversación amical para luego este abogado litigante utilizar eso y crear confianza en su cliente para creer que la dádiva que está solicitando también va a ser para ese funcionario. En ese caso, por ejemplo, el funcionario también desconoce que se está utilizando su nombre y esa situación también se podría dar como tráfico de influencias si es que el funcionario desconoce lo que se está haciendo en su nombre. Esa es Muy, la agra- pregunta. Muy agradecido por la pregunta, Carmen, y justo tu pregunta me permite aclarar esa duda a los que quizás no hayan comprendido alguno de los ejemplos, ¿no? Porque justo también estábamos hablando sobre el ejemplo de un litigante. ¿Qué pasa cuando el litigante convence al cliente de poder eh, otorgarle una dádiva a efectos de influir en el juez? Entonces, en el ejemplo que tú señalas, en efecto, sí, también se produce el tráfico de influencias. En este caso estaremos hablando de un tráfico de influencias simulado. No habría ninguna responsabilidad penal por parte del juez, porque el juez en ningún momento ha tenido alguna intervención. En ningún momento se ha comunicado con el traficante de influencias para interceder en favor del cliente, ¿no? De la persona que está siendo acusada. Entonces, obviamente, el juez no tiene ninguna responsabilidad penal. Pero por otro lado, el traficante de influencias, al utilizar el engaño para tratar de confundir al cliente y darle signos de fiabilidad, de que sí conoce al magistrado, que le enseña fotos, que han sido colegas, etcétera, y lo convence, se perfecciona el delito al haber ofrecido e invocado a la influencia para
para interceder por él ante este funcionario público y perfeccionado a través de la dádiva, de la entrega de dinero. En efecto, habría autoría directa por parte del litigante y estaríamos hablando ante una coautoría, perdón, ante una complicidad primaria por parte del comprador de influencias, por parte del cliente, al aceptar otorgarle una dádiva o de repente una promesa de otorgarle una dádiva. En efecto, se configuraría el delito respecto a estas dos personas. Pero el juez no tendría nada que ver. Diferente sería de que, en efecto, hace efectiva la influencia y se comunica con el juez, intercede por él, aún así, aún así no se otorga alguna resolución favorable, pero existe esta comunicación, ahí estaríamos hablando ya, pues también de un tráfico de influencias en concurso con un cohecho, ¿no? Porque quien estaría solicitando el favorecimiento al juez sería el litigante. Si es que el litigante acepta, porque se le está brindando un donativo, una promesa, alguna ventaja, aquí estaríamos hablando ya de un cohecho entre el litigante y el magistrado, ¿no? Pero en el ejemplo que tú señalas, claramente el magistrado no tiene nada que ver, ¿no? Y eso pues se podría acreditar en caso también lo quieran vincular de que no haya ninguna conversación en la línea, pues, ¿no? De este presunto favorecimiento, no haya llamadas, no haya pues absolutamente nada, ningún vínculo que lo pueda pues ligar con este favorecimiento, pues no tendría ninguna responsabilidad el magistrado. Bien, espero que haya podido aclarar tu duda. Gracias, doctor. Muchas gracias. A ver, veo que una pregunta en la caja, a ver, dice Jocelyn Pariona, en el mismo ejemplo del juez, ¿es necesario que se pruebe que la dádiva ha ingresado en su esfera de dominio del juez? Para el tráfico de influencias, no, porque como veníamos señalando, basta que concurra la invocación de la influencia por parte del vendedor de la influencia y el otorgamiento del donativo o promesa por parte del comprador al vendedor y que pues se le haya ofrecido interceder ante el funcionario, pese a que lo haga o no, ya se estaría perfeccionando el delito. O sea, no es necesario para el tráfico de influencias acreditar de que, de que el traficante de influencias le haya otorgado una dádiva al juez para que se perfeccione el tráfico de influencias, ¿no? Ya para que se acredite el cohecho, ahí sí estaríamos hablando, pues, ¿no? Del ingreso de una dádiva al patrimonio del magistrado, ¿no? Ahí estaríamos hablando de un cohecho y no de un tráfico de influencias. En ese sentido, entonces no habría posibilidad de tentativa. No, sí, claro, como lo estaba explicando hace un momento, existe la posibilidad de tentativa cuando, por ejemplo, el traficante invoca la influencia y le ofrece interceder ante el juez, pero el, el tercer interesado no acepta el ofrecimiento, no acepta la invocación de influencia, estaríamos hablando de una tentativa. O si es que el tercer interesado le otorga dinero, le otorga alguna promesa al presunto traficante de influencias y en ningún momento ha invocado tener alguna influencia, en ningún momento le ha ofrecido interceder ante el juez, estaríamos hablando aquí pues de una tentativa, ¿no? Me parece que alguien estaba levantando la mano hace unos segundos. A ver, parece. Sí, Junior Kikia. Sí, Junior, escucho. Doctor, muy buenas noches. Estaba escuchando su ponencia, muchas gracias. Quería dar un ejemplo y hacer una pregunta. No sé si me podía poner en contexto sobre el ejemplo que le planteo. Sí, En claro, un dale. caso X, en un órgano jurisdiccional, un personal jurisdiccional tiene un proceso judicial. Esta es amiga de un magistrado. Ya, ella está como imputada.
ella es amiga de un magistrado, va al despacho, bueno, los jueces atienden a los magistrados, pero ella de alguna manera a través o aprovecha la confianza con él para que salga una resolución en beneficio de ella, en beneficio de ella. Claro está esto, en tanto que la resolución de manera evidente es que esta no tiene toda razonabilidad, o sea, escapa de toda razonabilidad lo que resuelve el juez. Entonces acá lo que se podría advertir en este caso un tráfico de influencias, en tanto que el beneficio ha sido para la persona que ha ido a conversar con el presunto magistrado. No sé si me podría dar un contexto, doctor, sobre el caso en concreto. Gracias. Ya. Gracias, Junior, por la pregunta. Bueno, en este caso no estaríamos hablando de un tráfico de influencias, dado de que no ha habido una persona que pues le solicite interceder o que esté ya intercedido para favorecer a alguna persona. No se ha dado ese supuesto, ¿no? No se ha dado ese supuesto. Por otro lado, el beneficio de la resolución o la acción que vaya a realizar el juez es para la persona que lo está solicitando, no para un tercero interesado. Entonces, con mayor razón, no estaríamos en un tráfico de influencias. Si es que este personal que también trabaja en el Poder Judicial, por la relación de confianza, se acerca al juez que va a ver, que está viendo su proceso, y de repente le otorga algún donativo, alguna promesa, alguna ventaja para que le apoye con su caso, y el juez se compromete en apoyarla. Aquí estaríamos hablando pues de un cohecho, ¿no? Estaríamos hablando de un cohecho pasivo, no estaríamos hablando de un tráfico de influencias, ¿no? Así que si es que se da esa situación, obviamente pues estaríamos ante este delito, ¿no? Y también podríamos hablar quizás hasta de un prevaricato, ¿no? Porque el juez, si es que tú me estás comentando de que emite una decisión que no tiene nada que ver, que es irrazonable, que no tiene pies ni cabezas, y no tiene fundamento como para justificar, como para motivar su decisión, también estaría cometiendo el delito de prevaricato. Pero tráfico de influencias, en el ejemplo que tú me señalas, no estaríamos ante ese delito, ¿no? Espero que haya podido aclarar tu duda, Junior. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, doctor. Gracias. A ver, claro, y también justo estaban comentando aprovechamiento indebido del cargo. También calzaría esa figura, si es que pues el magistrado, producto del grado de confianza, se interesa en favorecer a su colega que le ha pedido este favor, pero si es que no ha habido ningún otorgamiento de dádiva, de promesas, o sea, no le ha ofrecido nada, simplemente lo hace por con el propósito de favorecerlo, por este grado de confianza, también podríamos estar hablando de un aprovechamiento indebido, ¿no? Del cargo. A ver, ¿alguna otra pregunta? Me parece que el colega Rolando Antonio Guevara Jurado está levantando la mano. A ver, Rolando, sí, te escucho. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos los presentes. La pregunta va en relación al tráfico de influencia simulado. ¿Se debe requerir cierta idoneidad en la invocación del tráfico de influencia o para la configuración del delito, o solamente basta con la invocación que realiza ya sea un particular o un funcionario servidor para establecer la misma? Y en caso de que se requiera algún tipo de idoneidad, ¿qué elementos o requisitos debe contener esta invocación para que sea considerada idónea o adecuada para configurar este tráfico de influencias? Vale decir, se debe de verificar por parte de la persona que solicita la intersección, que intercede esta persona,
siquiera que le corrobore que conozca o tenga cierto vínculo con la persona que supuestamente va a interceder, o no es necesario y basta con que éste haya sido engañado, se puede decir, por la persona para que se configure el delito de tráfico de influencias en su forma de simulado. Muchas gracias. Muy agradecido por la pregunta, Rolando. La idoneidad se requiere específicamente para el tráfico de influencias real. Ahí sí se requiere de que el traficante de influencias demuestre que en efecto tiene influencias con el funcionario servidor público. Ahí sí necesariamente se requiere esa idoneidad. Sin embargo, cuando estamos ante un tráfico de influencias simulado, no se requiere idoneidad. O sea, simplemente basta que el traficante de influencias utilice el ardid, el engaño, prácticamente que lo estafe, señalando de que conoce al magistrado, conoce al funcionario, que es su pata, que es su amigo, que ha sido su promo, o alguna mentira X para que se configure el delito, ¿no? O sea, basta que el traficante invoque tener una influencia, ya sea real o sea simulada, utilizando en este caso el engaño, para hacer creer al comprador de influencias que en efecto sí tiene la influencia, que sí tiene cierta relación, cierto grado de confianza con el funcionario servidor público, basta que esto exista para que y este acepte este ofrecimiento de intersección para que se configure el delito, ¿no? Aquí en el tráfico de influencia simulado, el, el traficante no tiene que probar nada, simplemente basta que el comprador le crea y se configura pues el delito, ¿no? Espero que hayas podido aclarar tu duda, Rolando. Gracias por la pregunta. Eh, Doctor, sino para complementar solo lo que sí, usted expone, efectivamente es haciendo un paralelo con el delito de estafa, como usted menciona, requiere que la persona sea engañada. No obstante, en el delito de estafa justamente se requiere idoneidad en el engaño. No basta con que se despliegue un ardid para que configure un engaño eficaz, según lo estableció la Corte Suprema. Por lo que usted menciona, en el supuesto de que yo indique a una persona como abogado particular, tengo influencias, por ejemplo, con un juez supremo a quien ni siquiera conozco y nunca he acudido a la ciudad de Lima, ¿podría configurar un tráfico de influencia simulado? también, Ah, también, claro, mm, claro que sí. Si es que el comprador te cree, porque tú le has engañado también, o sea, aquí no estamos hablando de una estafa, ¿no? O sea, es como una suerte de estafa, porque lo estás engañando, estás utilizando el ardid, lo estás confundiendo al comprador, haciéndole creer, diciéndole mil mentiras para que te crea que sí tienes la influencia. O sea, basta que él te crea y se configuren las demás conductas típicas del tráfico de influencias para que este concurra, ¿no? Así tú digas de que conoces al juez supremo, que es tu pata, que ha sido tu profesor, lo que sea, pero tú no le pruebas nada y simplemente él te cree, ya se configura el tráfico de influencias, porque tú estás invocando en una influencia simulada, estás ofreciéndole interceder ante este juez supremo y el comprador te está entregando un donativo. Entonces se producen estas tres conductas y ya estamos ante un delito de tráfico de influencias. No se requiere probar nada allí, ¿no? Por eso tráfico de influencias simulado. O sea, real sería si es que sí, en efecto lo conoces, tienes pruebas, le enseñas fotos, le enseñas conversaciones, llamadas, etcétera, para que te crea, y si estaremos hablando de un tráfico real, ¿no? Porque en efecto sí, sí podría existir esa influencia. Bien, pero esa sería la respuesta. Rolando, sí sé que pude aclarar tu duda. Buenas noches, Danilo. Sí, quería hacerle solamente para aclarar nada más, con respecto al ejemplo que usted nos dio sobre un abogado litigante y o un señor, ¿no? Que tiene su compadre que es juez. O sea, Ujú. los dos tienen, conocen al juez. Ya. La pregunta es, si en caso se prueba que haya tenido alguna comunicación con el juez tiene algún grado de participación en el tráfico de influencia. En el caso, por ejemplo, ¿qué grado de participación tendría? O el juez ya le correspondía como un cohecho pasivo.
A ver, pero no te entendí muy bien. Pero, o sea, entiendo que me dices de que son ambos jueces. ¿Me estás queriendo decir que ambos son Claro, jueces? claro, en cualquiera de los ejemplos que usted mencionó, que un señor tiene un Ajá, conocido que es su compadre es juez, o que el ya, abogado litigante conoce al juez porque le enseñó, fue su ujú, delegado, todo eso. ujú, Es, actúa como ya como traficante, ¿no? De influencias. ujú, Si se comprueba que haya tenido contacto con el juez, cualquiera de los dos, ujú. el juez, ¿qué grado de participación tendría allí? Bueno, va a depender bastante, ¿no? Porque ya, bueno, si es que el traficante de influencias también tiene el mismo grado, es decir, también es juez, estamos hablando de un funcionario público, y le ha ofrecido a una tercera persona interceder por él, porque tiene esta influencia, interceder por él para que su colega, su compadre lo favorezca. Ahí hasta ahí estaríamos hablando de un tráfico de influencias únicamente entre el, el traficante y el comprador de influencias. Pero si es que estamos hablando de que el traficante de influencias logra comunicarse con el juez que está viendo el caso y pues le otorga alguna dádiva, ahí estaríamos hablando de un cohecho. Bien, porque el cohecho exige, ¿no? De que existe esta entrega de una dádiva, de una promesa, eh, para que pues cumpla con sus obligaciones o que infrinja pues la ley. Entonces ahí estaríamos hablando de un cohecho, pero tendríamos que acreditar ello, ¿no? Si es que simplemente han habido llamadas, pero no han tenido nada que ver con el caso, de repente solamente han hablado porque son amigos, eso tendría que acreditarse, ¿no? En el decurso del proceso penal, tendría que acreditarse de que sí, en efecto son amigos, son colegas, se han comunicado para conversar de algunos casos que nada tienen que ver con este. Bueno, eso ya se tendría que demostrar en el proceso, ¿no? Pero al menos ahí habría pues un indicio de la comisión del delito de cohecho, ¿no? En concurso con el tráfico de influencias, que ya se va a tener que acreditar más adelante, pues, ¿no? El juez tendrá que probar de alguna u otra forma de que esta comunicación no han tenido ese sentido, ¿no? Ese sentido de favorecer a la persona, ¿no? Al tercer interesado. Ahí sería también coautor también el tráfico de influencias o solamente ya en el cohecho pasivo nada más, o sea, es algo independiente porque usted me está diciendo que sería un concurso real que cometió Claro, el juez. ahí estaríamos hablando, claro, solamente de cohecho, no estaríamos hablando de coautoría en el tráfico de influencias. Solamente lo comete tanto el traficante como el vendedor. O si es que de repente alguien lo ha apoyado al traficante para poder llegar al juez, ahí ya quizás estaríamos hablando de una complicidad, ¿no? Pero en el caso del juez, él no sería coautor, no sería coautor del delito de tráfico de influencias, ¿no? Porque para que se concurra o para que se configure este delito, para que se reflexione, o sea, únicamente estamos hablando de la invocación de la influencia y el ofrecimiento de interceder. Lo haga o no, de igual manera se configura, ¿no? Y conjuntamente pues con la entrega del dinero, ¿no? Ya si es que hay una conversación entre el traficante con el juez y llegan a algún acuerdo, ya estaríamos hablando de otro delito, ¿no? Estaríamos hablando del cohecho, ¿no? Si es que hay alguna entrega de uno de estos medios corruptores. Gracias. Listo, Danilo, muchas gracias por la pregunta. A ver, no sé si queda alguna pregunta adicional. ¿Qué sería lo más importante cuando se dé o sea, un abogado? ¿Qué sería lo más importante o qué actuaciones serían las más básicas en un escenario como este, doctor? No sé, eso en mérito a su experiencia, y, ¿no? Teniendo en cuenta que uno puede tener un cliente, ¿no? Sobre estos delitos, ¿cuál sería Ujú. lo más básico o elemental o la actuación inmediata que se debería hacer en defensa en estos casos, en estos delitos? Gracias, doctor. Disculpe, se me quedó la mano levantada. Ya, Junior, no te preocupes. Y gracias por la pregunta. A ver, si es que de repente hay una grabación de comunicación, ahí quizás podríamos pelear
una tutela por exclusión probatoria por prueba ilícita, quizás podríamos ir por esa vía, ¿no? Si es que de repente sí está embarrado tu cliente, podríamos ir por una exclusión por obtención de la prueba, ¿no? Podría hacerse ese intento, ¿no? Si es que lo ganas, bacán, golazo, porque te tumbas una prueba muy importante. De ser el caso, tu cliente no esté implicado, o sea, si es que estamos hablando de, pues, de un magistrado, bueno, usualmente las oficinas son contiguas. De repente, si es que alguno de tus colegas ha estado presente, ha escuchado algo, porque yo, por ejemplo, he tenido un caso de tráfico de influencias simulado que al final terminaron imputando cohecho pasivo específico, y pues en este caso, o sea, sí había habido una conversación entre el especialista y el juez, que, o sea, en la conversación aparentemente se está hablando de un dinero. O sea, es un indicio grave de que pues se han coludido para poder sacarle plata al presunto delincuente y que se le favorezca. O sea, es un indicio fuerte, ¿no? Eso nadie lo va a negar. Pero lo cierto aquí era que, o sea, el juez le había prestado un dinero al especialista, porque eran amigos. Entonces le había prestado un dinero para que asuma unos gastos que tenía de su menor hija, de se había comprometido con una promoción de colegio para ser su padrino. Entonces tenía gastos este especialista y le había pedido al juez, que en este caso era mi cliente, le había pedido un préstamo. Entonces la comunicación que hubo allí era producto del préstamo, pero el especialista vivo, para hacerle creer al muchacho que estaba siendo investigado, o sea, lo llama al juez, le hace la demanda de que está hablando con él, le hace alusión a una suma dineraria, de que ya consiguió el dinero, le da esa apariencia para hacerle creer al muchacho de que en efecto tiene influencia y se está comunicando con el juez, haciendo la ilusión de que ya se está entregando el dinero para que lo favorezca, pero no era así, sino que estaban hablando sobre una deuda. Entonces, obviamente, allí habría que ofrecer testigos que hayan presenciado esa deuda. En este caso, habían dos testigos que justo habían estado presentes en el momento en el que se realizó el préstamo, ¿no? Después también habría que acreditar que en efecto esta persona estaba con gastos económicos. De repente, alguna otra persona que haya sido padrino de este colegio de menores, de niños, era un jardín inicial, para que acrediten que en efecto existió este padrinazgo por parte del especialista y que por ese motivo existió el préstamo. Entonces, hay que contar con algunos testigos, de repente podría ser conversaciones, chats, eh, si es que has grabado alguna llamada que te pueda servir también, o si es que de repente es un tráfico simulado y tú no tienes ninguna llamada, puedes ofrecer tu celular incluso para que vean cuáles son las conversaciones que han habido, cuáles han sido las llamadas, de repente no hay ninguna llamada, eso también serviría. Pero va a depender del caso en concreto, ¿no? Va a depender bastante del caso en concreto, qué acción legal se pueda realizar. Bien, en el caso que yo te comentaba, justo eso es lo que se había planteado, ¿no? Que incluso llegó hasta juicio ese caso. Pero bueno, va a depender mucho del caso en concreto.